Unity, un motor de videojuegos que desde que salió su versión 6 ya no hay ninguna razón para no usarlo. Y es que lo tiene todo, la verdad. ¿Que quieres hacer un juego multijugador? Puedes. ¿Que quieres que sea más óptimo? Usa CSS o Jobs. ¿Que quieres sacarlo para todas las plataformas existentes? También puedes. Y puedo asegurar que no me han pagado por decir nada de esto, pero es que de verdad lo pienso, Unity es una maravilla técnica. Obviamente no todo es color de rosas, y más últimamente con todo el tema de los fees, que al final se echaron para atrás, menos mal. Ahora, con la salida de Unity 6, no hay mejor momento para probarlo, tanto para principiantes como para expertos. Yo mismo estoy usando Unity actualmente para desarrollar mi primer gran juego, Speed Rivals. Consiste en una mezcla entre simulación y un juego más casual de carreras de coches de rail, tipo Scalextric, pero en digital, y con un montón de modos de juego para disfrutar al máximo de la experiencia que quiero traer. También contará con algo que creo que es prácticamente obligatorio para un juego de este estilo, un multijugador local, sin descartar un modo online si el juego funcionara como espero. Además de todo eso, el juego contará con un editor de circuitos que creo que puede ser top. Y bueno, si os interesa la premisa, no dudéis en añadirlo a vuestra lista de deseados, que de verdad que me ayuda muchísimo. Ya si queréis estar al tanto del desarrollo, podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, y uniros al canal de Discord, en el que ya de paso podéis preguntarme lo que queráis o hablar de temas varios. Después de este breve inciso del jueguito que estoy desarrollando, continuamos con la instalación. Bien, para instalarlo es muy sencillo. Primero vamos a ir a la página de Unity, enlace en la descripción. Le damos al botón de descargar, volvemos a darle a este botón de descargar otra vez y ya tenemos el instalador descargado. Y esto nos descargará Unity Hub, que es el manager de versiones de Unity, por así decirlo, y que nos servirá para tener las versiones que queramos controladas e instalar las que queramos cuando queramos. Ahora vamos a la carpeta de descargas, ejecutamos el archivo que nos ha dejado, damos todos los permisos y continuamos con la instalación. Ahora este proceso es el típico en cualquier instalación de un programa. Simplemente seguid mis pasos en todo y elegid la ruta de instalación que más os guste, aunque recomiendo dejarla por defecto. Bien, ahora en este caso dejamos marcada la casilla para que se ejecute al terminar y vamos con el resto. Como veis, ahora tenemos Unity Hub, el manager de versiones de Unity. Para poder acceder a Unity Hub necesitamos tener una cuenta en Unity, por lo cual vamos a darle a Sign In y esto nos llevará a una página en la que tendremos que registrarnos. Ahora es muy fácil, si tenemos cuenta en Unity previamente, perfecto, nos registramos y todo listo. Si no la tenemos, simplemente le damos a Create One y aquí podremos crear nuestra nueva cuenta de Unity. Cuando la hayamos creado, nos registramos y seguimos con el proceso. Perfecto, y una vez que hemos iniciado sesión, volvemos a Unity. Ahora, en esta pantalla, como podréis ver, nos pide que instalemos nuestra primera versión, dado que para poder usar Unity, al menos una versión tiene que estar instalada. Y en este caso nos recomienda, que yo también lo recomiendo, la versión más reciente de Unity, en este caso pues la 6000.0.39. Si os fijáis también hay una marca de LTS, que esto es básicamente para decirnos que no está en beta y está todo probado y no debería dar errores, o por lo menos no en su mayoría. Por lo cual siempre os recomiendo que sea LTS la versión que instaléis. La ruta, la que vosotros queráis, aunque también recomiendo que esté en el disco C, que en mi caso es el disco donde tengo instalado el sistema operativo, y en mi caso, y en la mayoría de casos, será el disco que más rápido va a ir, por lo cual os funcionará mejor Unity, así que recomiendo que sea en esa ruta de instalación. Así que continuamos, Install Unity Editor. Le damos a Agree y comenzará a instalarla. Cuando termine, continuamos. Genial, ya ha terminado y supongo que habréis tenido que aceptar algún permiso, totalmente normal.
y ya la tenemos aquí instalada. Ahora vamos a necesitar hacer unas pequeñas configuraciones, aunque dependerá de cada caso. Lo primero de todo, nos vamos a Installs y aquí tenemos la versión que hemos instalado, junto con las plataformas para las que podremos buildear luego la aplicación que desarrollemos. En este caso, se instalan por defecto WebGL y Windows. En mi caso, es totalmente suficiente con esto, pero si queréis más, nos venimos a la ruedecita Add Modules y aquí sí que vamos a necesitar Microsoft Visual Studio, sí o sí, porque esto es lo que usaremos luego para programar el juego o la aplicación que queramos desarrollar. Y luego, normalmente, a lo mejor vosotros queréis desarrollar para Android, o para Mac, o para iOS. Entonces, simplemente pues le dais, lo instaláis todo, porque necesitáis también el OpenJDK y el SDK. Y bueno, instaláis lo que necesitéis. En mi caso solo voy a instalar en Microsoft Visual Studio porque es lo que necesitamos sí o sí si queremos programar. Le damos a Continue. Le decimos que sí, que todo correcto, que hemos leído. Install. Y volvemos a esperar a que instale el módulo de Visual Studio. Durante la instalación se nos abrirá este pop-up y simplemente lo que tenemos que hacer es darle a continuar. Y ahora, como veis, se empezará a instalar. Esperamos. A continuación, Visual Studio también nos va a pedir que instalemos los módulos que queramos usar. En nuestro caso, bueno, hay muchos, pero en nuestro caso lo que queremos es la librería de .NET, dado que lleva el lenguaje C#, que es el que vamos a usar para programar nuestras aplicaciones y juegos dentro de Unity. Y aquí la de Unity pues obviamente también nos va a ser útil. Todo lo demás, como ya he dicho, pues no es necesario. Puede que en vuestro caso a lo mejor programéis en C++, entonces a lo mejor sí que sería conveniente, pero en nuestro caso no, así que le damos a instalar. Ahora esperamos y cuando se instale continuamos. Genial. Y llegando al final de la instalación nos pedirá que iniciemos sesión con una cuenta de Microsoft o de GitHub o creemos una cuenta. Si no tenemos cuenta, creamos una y yo recomiendo que sea de Microsoft y simplemente pues yo en mi caso le voy a dar a iniciar sesión, ¿vale? Esto en la mayoría de casos nos abrirá este pop-up que nos pedirá que iniciemos sesión con nuestra cuenta de Microsoft ya activa. Le damos a que sí, luego le decimos que continuamos y aquí nos pedirá que iniciemos sesión de nuevo. En mi caso voy a iniciar sesión y continuamos. Y por fin, una vez iniciada la sesión, se nos abrirá Visual Studio 2022, el cual usaremos posteriormente para programar cualquier cosa dentro del motor. Ahora simplemente cerramos porque ya no nos hace más falta y volvemos a Unity Hub. Vale, ahora ya tenemos instalado Visual Studio y ya tenemos instalada la versión de Unity más reciente. Para terminar de testearlo todo y dejarlo todo listo, vamos a crear un proyecto. En mi caso voy a usar el que ya tenía, del que ya os he hablado, Speed Rivals. Vamos a la sección de Projects y, en vuestro caso, está claro, querréis crear un nuevo proyecto. Le dais a New Project y aquí os recomiendo elegir Universal, dado que es la más óptima y se ve muy bien, decentemente. Ya simplemente lo que queráis, si queréis 2D o 3D. Le ponéis un nombre, le elegís la ruta de donde lo queráis guardar. Esto lo podéis quitar porque ahora mismo esto no nos concierne para nada. Y elegís vuestra organización. Una vez hecho esto, creáis el proyecto y se os abrirá. En mi caso, como ya he dicho, voy a añadir uno que ya tengo del disco. Lo abrimos y en este caso lo tenía en una versión anterior. Por lo cual me viene bien para explicaros que simplemente si tenéis una versión anterior podéis elegir la nueva versión a la que queréis upgradear el proyecto, ¿vale? Simplemente la seleccionamos, le decimos en este caso Current Platform dado que tenemos Windows y es para lo que estaba desarrollando y le decimos que la abra en esta versión. Cambiamos la versión y ahora simplemente esperamos a que haga todo lo que tiene que hacer. Ok, y aquí estamos en el proyecto de Speed Rivals y como veis aquí debajo esto que veis son scripts que ahora abriremos para comprobar que todo está bien.
Y lo que vamos a hacer antes de nada es comprobar que Visual Studio efectivamente, si nos vamos aquí, que no lo he dicho, Edit, Preferences, le damos aquí y se nos abrirá esta pestaña. En External Tools, ¿vale? Vamos a esta pestañita de External Tools. Veremos que en el Script Editor tenemos Visual Studio. Debería estar ya configurado porque lo hemos instalado con Unity. Y todos los módulos están bien instalados y todo está bien. Entonces tendremos IntelliSense y tendremos todo perfecto y como tendría que estar para que podamos programar sin problema. Ahora, para comprobarlo finalmente, vamos a abrir uno de los scripts, por ejemplo este del Camp Selector. Y esperamos un momentillo. Nos pedirá que permitamos. Le damos a que sí. Bien, aquí lo que tendréis que hacer es esperar un poquillo porque a lo mejor de primeras tarda más de lo normal, luego tardará menos, pero el IntelliSense seguramente no funcione de primeras. Simplemente esperad, sed pacientes porque todo está configurado perfectamente y funcionará, tranquilos. Cuando veáis que esto, por ejemplo, está en blanco, significa que ya todo está ok y el IntelliSense funciona. De hecho, para probarlo 100%, vamos a escribir, por ejemplo, GameObject y como veis, me da toda la información de lo que podría querer escribir, que aquí está debajo, y lo que quería escribir, que era GameObject, y simplemente pues le damos intro y lo tenemos, y es súper útil y súper necesario el IntelliSense. Bueno, eso sería todo. Espero que os haya gustado. Vamos a despedir el vídeo ejecutando el proyecto, a ver qué os parece. Ahora mismo está en una pre-alfa, así que no esperéis una gran cosa, pero vaya, el proyecto pretendo sacarlo, intentaré sacarlo este año, aunque lo sacaré cuando esté perfecto. Y ahora mismo estoy jugando un poco con este control del coche en las curvas y tal. Incluso ya si te pasas de velocidad se descarrila, está bastante interesante. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, sobre todo suscribíos, dadle like y si queréis apoyarme de verdad, me vendría muy bien que añadiréis este juego a la wishlist. Me ayudaríais mucho y os lo agradezco. Dicho todo esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.